entre campos repletos de maíz, cubiertos por un cielo azul y al norte del municipio de Ixtlahuaca, en el Estado de México, residía orgullosa la hacienda de Enyeje. Las tierras de la hacienda, además de contar con afluentes del río Lerma que la regaban, gozaba de la presencia de un manantial, Las Cruces, el cual sería años después la causa de un conflicto que duró más de 70 años. En 1933, esta hacienda fue dividida en tres poblaciones: San Miguel Enyeje, Dolores Enyeje y La Concepción, quedando el manantial en terrenos de San Miguel, iniciando aquí el largo y doloroso conflicto entre las poblaciones de San Miguel y Dolores por el uso del agua. Cuando se hizo la ex hacienda de Enyeje, les dio tierras y aguas. En el año de 1933 fueron gestiones y en el año de 1938 ya fue la entrega y la resolución presidencial. Ya se les entregó sus 400 hectáreas a Dolores Enyeje. Fue un poblado que se ubicaba a un lado del manantial. En ese tiempo se llamaba Capulhuac, que eran unos cuantos, y después ya se vinieron sumando y ya se formó San Miguel. El conflicto surgió en los años 30 a partir de la Resolución Provisional para el Aprovechamiento de Aguas, en el que otorgaba al ejido de Dolores Enyeje una cantidad del 65.21% de las aguas disponibles del manantial, mientras que al ejido de San Miguel Enyeje se le había concedido previamente únicamente el 0.80% de la producción de agua, aún a pesar de que el manantial se encuentra ubicado en terrenos del mismo San Miguel. Esto motivó a los pobladores de San Miguel a no acatar el decreto, impidiendo que el agua fluyese a Dolores Enyeje, con los resultados que estas acciones implicarían. Muchos perdieron la vida esperando, teniendo aquel anhelo de que ya se iba a hacer la resolución, y se quedaron con aquel sentimiento: ya no nos vamos a tener el agua, ya no lo vamos a tener. Sin embargo, bueno, la resistencia de los grupos era muchísima. Hubo golpes, hubo incluso muertos en alguna ejecución. Aún con la presencia del ejército, pues no se logró nada, porque lo que necesitábamos era que ellos aceptaran que se ejecutara. El conflicto del agua, pues sí hubo muchos problemas que pues sí, pues daba miedo porque ya iba inclusive a haber enfrentamientos. Para mí sí fue una tristeza para los dos pueblos que no llegaban a un acuerdo. Entonces, pues desgraciadamente lo que gastábamos aquí en tanto Dolores como San Miguel le hacía mucha falta a nuestros hijos que estudian. Un conflicto pues ya efectivamente de muchos años, e inclusive se llegó al grado de poder evitar el paso de esta agua hacia las comunidades de Dolores Enyeje, porque pues prácticamente la mayor parte de este manantial está en la comunidad de San Miguel. Aunque las autoridades trataron de intervenir en varias ocasiones, el conflicto persistió durante más de 70 años, dividiendo aún más a los pobladores. Bueno, pues es un conflicto ya de hace 70 años donde pues de alguna manera siempre había causado ese desencuentro entre las comunidades de Dolores y de San Miguel. Pues habían dado algunos enfrentamientos que finalmente también llevaban a que pues algunas familias de estas dos comunidades tuvieran incluso ya problemas en lo personal, ¿no? Era un problema que interesaba mucho a la autoridad, sin embargo, pues siempre se había como que tratado de minorizar o dejar pendiente ahí a un lado y no se resolvían. Pues mucho, porque ya después que la gente se fue sumando, nos dimos cuenta de que por qué nosotros no teníamos agua. Como él decía, ellos se odiaban a muerte. Ellos decían que mandaban a decir, no, pues que fulano te trata esto y así. El problema del manantial es que ambas comunidades habían problemas por lo del agua.
Sí, que uno quería llevarse pues más agüita, la otra comunidad que pues que no lo aceptaba porque pues no nos alcanzaba, no abastecía el agüita del manantial, y entonces se quería llevar a un acuerdo y se hacían asambleas, pero nunca se llevaba el acuerdo porque ambas comunidades querían tener los derechos. Finalmente, en el año 2014, surgió de los mismos habitantes de ambas poblaciones la necesidad de resolver este conflicto. Cansados ya de la violencia y la separación, y apoyados en su profunda fe religiosa, se acercaron a las autoridades. La solución que tomaron fue de dividir el agua en partes iguales para las dos poblaciones. O sea que ya, como siempre, o sea que como se había venido haciendo mucho más antes, como vivían nuestros abuelos. Ellos decían, vamos a dejar como tiempo o costumbre anterior de los abuelitos, como estaba, y que salga el agua igual. Tal como estaba antes, que me corría los aguas como era antes, como habían dado los abuelos antes. Pues feliz, me siento orgullosa de mis autoridades que estuvieron enfrente. Bueno, pues el convenio se resolvió como nuestros abuelos antes, que ellos pues no sabían una letra, pero pues hoy nosotros que sabemos debemos de dejar un ejemplo para nuestros hijos, que hagan las cosas bien porque ellos ya tienen una preparación. Un papel importante a destacar en la resolución de este conflicto es el esfuerzo de las autoridades para solucionar este grave problema. Y bueno, pues la tarea de nosotros, en la Secretaría General de Gobierno, pues es esa, ¿no? La indicación de que haya la estabilidad social, que se preserve eso, que tengamos una paz en las comunidades, sobre todo en nuestro estado, y que bueno, aquí pues esa indicación se llevó a cabo tanto por todas las autoridades, buscando un encuentro, y ahí fue lo que se dio acercamiento con el ayuntamiento, con la diputación, con el tribunal, que fue el principal bastión, para poderle dar seguimiento, pero solamente con la voluntad de la gente se logró, y la participación de la autoridad consideramos nosotros que fue básico el saber escuchar y dar respuestas y atender a cada uno. Y no se resolvía, ¿no? Hasta que finalmente, pues con la participación de la magistrada que puso ahí el empeño de poder resolverlo, fue como pudimos estar entablando ya prácticamente los encuentros ya con quienes en ese momento fungían como autoridad. Aquí a partir del 2013 que tomamos nosotros la responsabilidad del municipio, empezamos a platicar, se empezaron a generar mesas de diálogo con los integrantes del comité de agua de las dos comunidades, con los delegados, gobernación también efectivamente estuvo interviniendo en este caso, pues, nuestra magistrada, igual también ahí, ella yo creo que fue quien también tuvo una parte muy importante ahí en esta resolución general y hacerles conciencia de que pues bueno, esto era el mejor acuerdo, era para poder conciliar ya entre las comunidades, ya que pues esto no permitía ni siquiera la convivencia entre ellos, ¿no? En ese punto, pues todo el tiempo lo que pedían para un grupo había que darlo para el otro grupo, entonces, bueno, pues la solución sale de ellos, piden que lo que le toca a uno le toque al otro. Entonces, logrando ese punto de equilibrio fue que logramos obtener un título de concesión de la Comisión Nacional del Agua para cada uno de los grupos. Entonces esa situación la fuimos resolviendo parte por parte, fuimos logrando acuerdos para que ellos nos permitieran hacer la parte jurídica nosotros como autoridades federales, estatales y municipales. Encontramos ese camino, ellos nos plantean cómo quieren las cosas y nosotros pues nos facilita porque la situación jurídicamente ya lo resolvemos como ellos querían, simplemente le damos forma a lo que ellos querían y habían pedido. Finalmente cuando logramos ejecutar, ellos se quedan tranquilos porque ni siquiera podíamos pensar que le expidieran unos títulos de concesión de aguas y la resolución finalmente lo que encontramos es que se expide un título de concesión de aguas y cada uno de los grupos hoy tiene un título de concesión de aguas
con el que se resuelve este conflicto social de más de 70 años. Cabe resaltar el importante papel de las mujeres de ambas poblaciones en la resolución de este conflicto. La persona que nos estuvo invitando fue aquí mi vecina, la señora Facundo Anselmo. Ella era la que nos decía que cómo veíamos en lo del problema, ¿no? Me parece muy bien. Yo me encargo de decirle a mi vecina, a mi sobrina, a mi hermana, quien sea que ya vamos a decir, vamos a seguir siendo hermanos como antes lo éramos. El papel de las mujeres fue fundamental porque lo que ellas querían era que se solucionara y ellas al esperar que los hombres lo resolvieran y no se logró resolver, ellas decidieron que iban a acercarse a las mujeres de la otra comunidad para que esto se terminara. Fue fundamental el papel de las mujeres en este conflicto. Le platicábamos y le decíamos, algún día Dios quiera que se arregle estos problemas, ¿tú qué dirías? O va a haber que ya no haya conflicto, sino que haya que solucionen este problema. Gracias a este deseo sincero de solucionar el problema, se cambió radicalmente la vida cotidiana en los pobladores de San Miguel Enyeje y Dolores Enyeje, respirando ahora un ambiente de paz y fraternidad con el que siempre soñaron vivir. Mejor, o sea que ya nos sentimos con esa libertad de ir a Dolores Enyeje, pues pasar a una tienda o visitar por ahí X persona, o ellos vienen acá a San Miguel Enyeje y pues lo mismo, o sea que pasan, buenos días, buenas tardes. Qué bien, porque todos estamos de acuerdo. Ya ahorita, pues ya uno camina con más confianza, ya se viene uno a la fiesta a San Miguel, o se van de San Miguel a Dolores, a la fiesta y ya uno camina tranquilo. Me siento libre, me siento contenta. Libre, ¿por qué? Porque yo ya puedo ir ahorita para Dolores, ya tengo familiar allá, o mis hermanos en la carne, o familiares. Me siento contenta y tranquila porque ya puedo llegar a su casa a pedirle un vaso de agua y no me lo niego. La decisión de resolver este conflicto por parte de los mismos pobladores es un gran ejemplo para todos de cómo, cuando existe un deseo de solucionar un problema, esto puede lograrse aunque haya momentos en que parezca algo imposible de alcanzar. Por allá, por el estado de Querétaro, encontré con un conocido, son hermanos. ¿Tenían ustedes un problema en San Miguel Enyeje? Sí, teníamos esto. ¿Y cómo ya lo solucionó? Con la ayuda de Dios ya lo solucionó. No se necesitaron golpes, no necesitaron garrotes, no necesitaron machetes, no necesitaron nada y aquí estamos felices. Doy gracias a Dios y después a las personas que se encuentran aquí, que ya se resolucionó el problema del agua que teníamos antes. Las comunidades de Dolores Enyeje y San Miguel Enyeje no solo fueron bendecidas por el agua, sino por la buena voluntad de sus habitantes que lograron anteponer el bien común a sus intereses particulares. Y gracias a la correcta intervención de las autoridades federales, estatales y municipales, se logró recuperar una vida en armonía y sana convivencia. Los habitantes decidieron finalmente seguir el ejemplo de sus antepasados, volviendo todo a como era en un principio.